En este video veremos algo increíble que para muchos es muy difícil de creer, como este hombre que al punto de la muerte fue salvado por ángeles gracias a la intervención de Dios. Todo empezó con Bruce Bannaty, un mecánico autónomo que mantenía a su familia cristiana arreglando camiones. Nunca pensó dos veces en el peligro de trabajar en motores de camiones que pesan toneladas, hasta que el suceso más increíble diera lugar el 16 de noviembre de 2006. Según dice Bruce, estaba trabajando a 1 hora de su casa en un camión de troncos Peterbilt, cuando el conductor del camión le preguntó si miraría y trataría de diagnosticar un problema más antes de irse a casa. Él con gusto aceptó. Luego se deslizó debajo del gran parachoque de aquel camión. Tenía el eje delantero levantado, sin la rueda del lado del pasajero. Luego Bruce le dijo al conductor del camión que saltara hacia adentro y viera cuál es la temperatura del motor. Bruce nunca pensó que el gato de capacidad de 20 toneladas que sostenía el camión saldría disparado de su posición, causando que todo el peso de 5 a 6 toneladas de la parte delantera del camión caiga sobre la sección media, básicamente como una guillotina a Roma, aplastándolo por la mitad. La sangre había salpicado hasta su garganta cuando cayó. Miró hacia abajo y pudo ver que había menos de 1 pulgada o espacio de aire entre la parte inferior del eje y el suelo. Bruce con dolor le rogaba al hombre que levantó el camión que lo sacara de ahí. Las vértebras de su columna estaban agrietadas en el ancho del eje. Mientras trataba de salir de debajo del camión, experimentó el dolor más increíble que cualquiera puede imaginar. Llegó el punto en que su cabeza sobresalía por debajo del parachoque delantero del camión. Lo siguiente que hizo fue gritar diciendo: «Señor, ayúdame». Lo llamó 2 veces. Al instante, todo el dolor abandonó el cuerpo de Bruce. En ese momento, se quedó inconsciente. Dice Bruce que su espíritu abandonó el cuerpo y flotó hacia el techo, y podía ver, estando en su espíritu, la escena del accidente desde arriba. El hombre con el que había estado trabajando estaba de rodillas sobre su cuerpo, mientras que Bruce podía escucharlo decir cosas como lo siento. Pero lo más increíble es que a cada lado de él, también de rodillas, habían enormes ángeles llenos de luz. Según Bruce, aquellos ángeles habrían tenido unos 8 pies de altura. No tenían alas, solo hombros muy anchos. Había una luz brillante que brillaba alrededor de cada uno de aquellos seres. No se movían, tampoco Bruce los escuchó decir nada. Solo tenían los brazos debajo del camión. No levantaban el camión, pero tenían los brazos en ángulo hacia su cuerpo. Bruce dice que en ese momento no sentía dolor, solo paz. Ni siquiera podía describir la paz que sentía en el techo de aquel lugar. Mientras Bruce se encontraba al borde de la vida y la muerte, había 2 pensamientos en su cabeza. Uno fue: cierra los ojos, ríndete y muere, vas a ir al cielo de todos modos. Pero el otro pensamiento fue mucho más tranquilo, mucho más que un susurro diciéndole: si quieres vivir, tendrás que pelear, y tendrás que pelear duro. Al instante, su espíritu regresó al cuerpo como un disparo. Luego Bruce fue llevado de emergencia al hospital. Los médicos allí dudaron de que incluso sobreviviera las próximas horas. El páncreas y el vaso estaban aplastados y le tuvieron que cortar varias arterias importantes. Bruce permaneció en el hospital durante más de 2 meses y sobrevivió a 5 cirugías mayores. Casi el 75% de su intestino delgado fue aplastado en el accidente y tuvo que ser retirado. Gracias a la intervención divina de Dios, Bruce Bannaty vive para contarlo. Así como los ángeles de Dios protegieron la vida de Bruce, así también Dios nos protege a través de sus ángeles. En Salmos capítulo 91, versículo 11, dice lo siguiente: «Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Esto se traduce literalmente en el sentido de que Dios instruirá a sus ángeles para que velen por los individuos. Dios le dará a cada uno de sus ángeles un propósito: proteger a sus hijos. Los fieles estarán bajo el cuidado constante de sus ángeles. En Salmos capítulo 34, versículo 7, dice: «El ángel de Dios acampa alrededor de los que lo temen y los defiende». En este pasaje se observa que Dios envía a sus ángeles para sus verdaderos hijos leales y los rescata del peligro. Sus ángeles nos levantarán y nos mantendrán fuera de peligro si elegimos confiar en Dios.